Bueno, ahora sí. Buenas noches para todos y todas, para esta clase 8. En esta clase 8 de, de esta electiva que se llama Lo femenino, una superación no toda. Hoy tenemos para mí un tema interesante. Eh, eh, Vamos a hablar sobre algo que yo hasta sí había escuchado, pero nunca me había metido a estudiar o a tratar de ahondar un poco, eh, que es el baile de las locas, así se llama eh, el tema de hoy. Entonces, hay un texto, ¿qué es un texto? Ni siquiera un texto. Es una, es un artículo pequeño, corto, que aparecía en un periódico español, El País, si no estoy mal, que hablaba sobre un libro que esta semana lo conseguí. Aquí está. El baile de las locas de Victoria Más. Yo lo había leído las reseñas de ese libro, incluso la reseña que habían hecho también en el texto del periódico del País, del diario del País, y lo comencé a leer. Y me pareció muy interesante. Y después me enteré que hay una película que está en Amazon, que no la he visto, me gustaría verla, eh, sobre la película, El baile de las locas. A ver, ¿qué era el baile de las locas? Yo ya tenía algo de noticias sobre eso, porque ya lo había leído en varios lugares. Eh, eh, el baile de las locas tiene como centro el famoso hospital psiquiátrico de París, el Salpêtrière. Salpêtrière ya lo había escuchado también, porque resulta que en el año 85, en octubre del año 85, Freud se gana una beca en Viena. El joven Freud, es decir, Freud tenía en esa época 29 años, 56, 85, sí, tenía 29 años, era un joven médico, se había graduado de médico hacía poco. Freud no se demoró años para graduarse, porque Freud se le dio por dedicarse a neurología y a investigar y otras cosas. Y duró un tiempo, además que Freud no quería ser médico cirujano, Freud quería dedicarse a la investigación, pero bueno, de esas cosas de la vida, bueno, terminó, se demoró un tiempo para terminar porque se casó y ahí sí le tocó terminar. Ya lo obligaron a terminar la carrera. Y se ganó una beca para estudiar con el médico más famoso del mundo en ese momento, que era Jean-Marie Charcot. Jean-Marie Charcot era el jefe de neurología del Hospital de la Salpêtrière en París. Y se va a estudiar con él. Él dura unos meses en esa beca, era una beca de unos pocos meses. Se va de Viena a París a estudiar. Y Freud era un estudiante más de muchos que tenía Charcot, era el médico famoso, todo el mundo iba a ver sus clases, a aprender de él, porque él tenía toda una teoría sobre la histeria que Freud quería conocer. Su cercanía con Charcot, lo dice en su autobiografía, fue que hubiera sido un estudiante más, si no es porque a Charcot quiere traducir su obra de francés a alemán. Y resulta que Freud sabía 8 idiomas, entre eso, bueno, francés y alemán. Y por eso se ofrece a traducirle algo de sus obras del francés a alemán. Y por eso que algo se vuelve algo cercano a Charcot. Eh, Gracias a que sabía varios idiomas, entre esos dos. Eh, y ya eso es lo que yo sabía de esa historia. Bueno, Charcot tenía una manera, si lo había leído, una manera particular. Tenía como un teatro histérico donde mostraba a sus pacientes histéricas con todos sus cuadros, delante de todos los médicos facultativos. Entre eso, en unos meses tuvo Freud ahí, viendo a esas pacientes. Esa historia la sabía, pero no sabía, había una historia que se había escuchado sobre el baile de las locas, que había leído algo, en Michel Foucault. Había hablado sobre el baile de las locas en Historia de la Locura. No sé si era ahí o en otro texto, lo había leído, sobre cómo las pacientes en ese hospital, la Salpêtrière precisamente, eran expuestas, precisamente por Charcot y otros médicos, pero sobre todo que una vez al año estas pacientes eran sometidas a una especie de como encuentro público donde ellas tenían que bailar.
Y por eso se llama el baile de las locas. Es decir, ella una vez al año salían a relacionarse con las personas en un baile que se llama el baile de las locas. Y la sociedad de esa época, la alta sociedad, como, las iba a ver, solamente por el morbo de ver que eran esas locas, que estaban encerradas en ese hospital. Así que, por eso que este texto de hoy y el encuentro de hoy se llama el baile de las locas. Y que la película que hay en Amazon, no sé quién tenga aquí Amazon Prime, parece que están dando por ahí, me imagino que está en otros lugares, se puede conseguir, no la he buscado todavía. En la magia de internet una vez se consigue todas esas películas por ahí, debe haberla para verla. Yo no tengo Amazon. Y ahí se consigue el baile de las locas. Se estrenó hace poco incluso, hace como una semana, por ahí se estrenó precisamente esa película. Basada en la novela de Victoria Más, que es la que entrevista en ese, en, que es la que entrevista en el diario, el texto que hay para hoy, en ese pequeño artículo. Entonces, ¿qué era ese lugar? Ese lugar de Salpertier parece que se había convertido en el lugar donde depositaban a todas las mujeres de la época, que desde prostitutas hasta mujeres que no estaban de acuerdo con ciertas normas sociales, y las familias no sabían qué hacer con ellas, con estas mujeres que de pronto no obedecían los cánones de comportamiento de una mujer de su época. Mujeres que no querían tener hijos, no quisieran casar, o desobedecían la autoridad de la familia, o que tenían conductas que no eran aceptadas para su época, y cosas como esas. Y también mujeres pobres que tampoco las familias también sabían cómo tenerlas, o otro tipo de mujeres, bueno, de todo tipo, iban a parar a ese hospital. Y esas eran las mujeres que después, una vez al año, salían a bailar en ese baile de las locas. Y esas eran las mujeres que en Jean-Marie Charcot, el médico más famoso del mundo, el neurólogo más famoso del mundo, mostraba en sus casos clínicos. Y que entre esos estuvo como estudiante Sigmund Freud. Entonces, aquí tenemos toda una historia, incluso la historia de la psiquiatría, este baile de las locas hace parte importante. Es decir, ya no eran las mujeres, como hablamos en las clases pasadas, las mujeres brujas o las mujeres perseguidas, sino las mujeres que ahora eran diagnosticadas con algo que en ese momento ya se había convertido en la enfermedad de su época, de la época, que era la histeria. Y así eran depositadas en este hospital, en el hospital de la Salpertier. Y así es el texto de hoy. Voy a leer algunas cositas también ahora, pero antes de seguir y comenzar, no sé qué quieran comentar antes. Tengo el libro. Voy a comentar, incluso voy a leer parte del primer capítulo, corto. La idea es leerlo, quiero mostrarlo, quiero leer la obra de ese primer capítulo. ¿De qué consistía esto? ¿Por qué ella escribe sobre esto? El baile de las locas. Y quiero leerlo, quiero darlo a leer para que lo escuchemos. Bueno, pero antes de eso, ¿qué comentarios tienen ustedes que hacer sobre este tema? Antes de seguir. Hola. Profe, pues una cosa que me llamó, digamos, la atención del texto era que justamente ellas esperaban como que empezara el baile de las locas para sentirse normales, por decirlo así. Entonces era curioso en el sentido de que los demás lo veían como una novedad y demás, pero ellas lo veían era como ser normales por fin. Y que incluso hubieron unas de ellas que descubrieron que descubrieron que, ¿qué? Que les gustaba el baile y demás. Entonces eso me pareció interesante y a pesar de eso, pues descubrieron cosas en sí. Ya lo otro, pues lo más perverso en sí, que era, por ejemplo, el hierro caliente y demás. Bueno, entonces voy a comenzar a leer ese apartado de este libro publicado por, bueno, Narrativa Salamandra. Bueno, aquí está. Yo lo compré en la librería panamericana acá en Bogotá. Lo venden, me imagino que en otras librerías también lo venderán. Y voy a leer. 3 de marzo así comienza el libro, este libro. 3 de marzo de 1885. Esta es una novela. Es decir, es una novela así basada en hechos reales, pero es una novela. Así que una novela histórica que llamarían algunos, de Victoria Más. Bueno, comienzo. Es la hora, Luis.
Genevieve levanta con una mano la manta que tapa el cuerpo dormido del adolescente, ovillada en el estrecho colchón. Su espesa cabellera negra cubre toda la superficie de la almohada y parte de su rostro. Luis ronca suavemente con la boca entreabierta. No oye a las otras mujeres que ya están de pie a su alrededor en el dormitorio. Entre las hileras de camas de hierro, las figuras femeninas se desperezan. Se recogen el pelo en un moño, se abotonan los vestidos negros encima de los camisones claros y con paso cansino se dirigen al comedor bajo la atenta mirada de las enfermeras. Unos tímidos rayos de sol atraviesan las ventanas empañadas. Luis es la última en levantarse. Todas las mañanas va a despertarla una enfermera u otra paciente. La muchacha recibe el crepúsculo con alivio y se deja caer en unas noches tan profundas que no sueña. Dormir le permite no preocuparse por lo que pasó y no angustiarse por lo que ha de venir. Dormir es su único respiro desde los sucesos que hace tres años la llevaron allí. En pie, Luis, te están esperando. Genevieve le sacude un brazo y la chica termina por abrir un ojo. Al principio se sorprende a ver la mujer a quien las locas llaman la veterana, esperando al pie de la cama. Luego grita: tengo lesión. Arréglate, ya has dormido bastante. ¿Sí? La chica salta con los dos pies fuera de la cama y coge el vestido de lana negra de la silla. Genevieve da un paso a un lado y la observa. Su mirada sigue los movimientos apresurados del adolescente, los gestos inseguros de su cabeza, su respiración agitada. Ayer sufrió un ataque. Solo faltaría que tuviera otro hoy antes de la clase. Luis se abotona el cuello del vestido. Espérense acá que me están escribiendo, no sé por qué. Me están escribiendo aquí, me imagino que es para pedirme que la una. ¿Por qué no se puede unir algunas personas acá? ¿Qué será? Espérense que me están pidiendo que las una a la clase. Pero no sé cómo unirlas. Otra vez me están pidiendo el link. Es el mismo link de todas las clases. Bueno, sigo. Ojalá ya no me... Yo no sé cuál es el problema, si es el mismo link. Yo lo vengo repitiendo desde hace 2 meses. Es el mismo link, y todavía me siguen preguntando cuál es el link. No sé cuál es el lío, pero bueno, sigo. Voy a seguir leyendo. Luis se abotona el cuello del vestido a toda prisa y se vuelve hacia Genevieve. La supervisora, con el pelo rubio recogido en un moño y el cuerpo permanente erguido bajo la bata blanca del uniforme, la intimida. Con los años, Luis ha aprendido a sobrellevar su rigidez. No se puede decir que la veterana sea injusta o mala, simplemente no inspira afecto. ¿Así está bien, señora Genevieve? Suéltate el pelo, el doctor lo prefiere. Luis alza los torneados brazos hacia el moño que se ha hecho a toda prisa y lo desanuda. Mal que le pese, es un adolescente. Tiene 16 años, pero su entusiasmo es infantil. Su cuerpo se ha desarrollado demasiado deprisa, y el pecho y las caderas, manifestados ya a los 12 años, no consiguieron advertirle de las consecuencias de su repentina sensualidad. La inocencia ha desaparecido un poco de sus ojos, pero no del todo. Eso es lo que hace que aún se pueda esperar lo mejor para ella. Estoy nerviosa. Hasta que lo digan y todo irá bien. Haz lo que te digan y todo irá bien. ¿Sí? Las dos mujeres avanzan por un pasillo del hospital. La luz de esa mañana de marzo penetra por las ventanas y se refleja en el suelo de baldosas. Es una luz suave que anuncia la primavera y el baile de media cuaresma. Una luz que te da ganas de sonreír y confiar en que pronto saldrás de allí. Genevieve nota que Luis está nerviosa. La adolescente respira agitadamente y camina con la cabeza gacha y los brazos rígidos junto al cuerpo. A las mujeres de la unidad siempre les produce ansiedad encontrarse cara a cara con Charcot. Y más aún si han sido elegidas para participar en una sesión. Es una responsabilidad que la supera,
un protagonismo que las angustia, una muestra de interés tan poco habitual para ellas, a quienes la vida nunca ha puesto en primer plano, que casi las desestabiliza una vez más. Varios pasillos y puertas de vaivén más tarde entran en la sala contigua al anfiteatro. Un puñado de médicos e internos varones le están esperando. Con el cuaderno y la pluma en la mano, los bigotes cosquillándoles el labio superior y el cuerpo erguido bajo el traje negro y la bata blanca. Se vuelven todos como un solo hombre, hacia el caso de estudio del día. Sus ojos clínicos atraviesan a la muchacha. Parecen ver a través de su ropa. Esas miradas voyeristas acaban obligándola a bajar dos párpados. Luis solo reconoce un rostro, el de Babisky, el ayudante del doctor, que se acerca a Genevieve. La sala se ha llenado rápido. Empezaremos de aquí a 10 minutos. ¿Necesitan algo en particular para Luis? Babisky mira a la paciente de arriba abajo. Así está bien. Genevieve asienta y se dispone a abandonar la sala. Luis da un paso angustiado tras de ella. Vendrá a buscarme, ¿verdad, señora Genevieve? Como siempre, Luis. Entre bastidores, Genevieve observa el anfiteatro. Un rumor de voces graves se eleva en los bancos de madera y llena la sala. ¿Qué más que un aula parece un museo o un gabinete de curiosidades? Las paredes y el techo están cubiertos de pinturas y grabados, en los que se pueden mirar cuerpos y anatomías, escenas donde se mezclan seres anónimos, desnudos o vestidos inquietos o desesperados. Cerca de los bancos hay unas vitrinas grandes que el tiempo ha hecho que crujan y que exhiben tras sus puertas de cristal todo lo que en un hospital se puede conservar como recuerdo: cráneos, tibias, húmeros, pelvis, decenas de vocales, bustos de piedra y todo tipo de instrumentos. Solo su decoración, la sala ya promete al espectador que va a vivir un momento excepcional. Genevieve observa al público. Conoce algunas caras. Hay médicos, escritores, periodistas, internos, políticos, artistas. Todos escépticos o convencidos, unidos por la misma curiosidad. Se siente orgullosa de que en París un solo hombre despierta tanto interés que los bancos del anfiteatro se llenen todas las semanas. De hecho, en ese preciso instante, Charcot sale a escena. La sala inmudece. Corpulento y serio, se impone sin dificultad a ese público que lo mira fascinado. Su rostro alargado recuerda la elegancia y dignidad de las estatuas griegas. Tiene la mirada precisa, impenetrable del médico que lleva años estudiando, en su más profunda vulnerabilidad, a mujeres que han sido rechazadas por su familia y por la sociedad. Sabe la esperanza que suscita en esas enajeadas, sabe que todo París conoce su nombre, le han concebido autoridad y él la ejerce con la convicción de que ha sido otorgada por una razón. Su talento hará avanzar la medicina. Muy buenos días, caballeros. Les agradezco que hayan venido. La lección de hoy consistirá en una sesión de hipnosis realizada en una paciente afectada de histeria aguda. Tiene 16 años y en los 3 que lleva ingresada en Salpêtrière ha sufrido más de 200 ataques. Someterla a hipnosis nos permitirá recrear una de esas crisis y estudiar sus manifestaciones. A su vez, esas manifestaciones nos proporcionarán más información sobre el proceso fisiológico de la histeria. Son pacientes como Luis quienes hacen avanzar la medicina y la ciencia. Genevieve esboza una sonrisa siempre que lo ve dirigirse a unos espectadores ávidos de la inminente demostración. Recuerda que sus comienzos en la unidad. Lo ha visto tomar notas, guarecer, investigar, descubrir lo que nadie antes de él había descubierto y pensar como nadie había pensado antes, hasta entonces. Charcot encarna en sí mismo la medicina en su integridad, toda su verdad, toda su utilidad. ¿Por qué adorar a Dios cuando existen hombres como él? No del todo exacto. No existe nadie como él. Genevieve se siente orgullosa y privilegiada porque durante casi 20 años ha contribuido al trabajo y los progresos del neurólogo más famoso de París. Babisky acompaña a Luis al escenario. La adolescente, presa de los nervios 10 minutos antes, ha cambiado de postura. Ahora avanza con los hombros echados hacia atrás, sacando pecho y la barbilla alzada hacia un público que solo está esperando a ella, que no tiene miedo. Es su momento de gloria, el reconocimiento, el suyo y del maestro. Genevieve conoce cada etapa del ritual. Primero, el péndulo, que oscila lentamente ante el rostro de Luis. Sus ojos azules e inmóviles y diapasón que suena una sola vez. Y el adolescente que cae de espaldas en los brazos de dos internos.
que sujetan justo a tiempo su cuerpo letárgico. Con los ojos cerrados, Luis obedece todas las indicaciones. Realiza, para empezar, movimientos sencillos. Levanta un brazo, gira sobre sí misma, dobra una pierna como un soldadito disciplinado. Luego, posa tal como le piden, junta las manos para rezar, alza los ojos al cielo en actitud suplicante, imita la crucifixión. Poco a poco, lo que parecía una simple sesión de hipnosis se transforma en un gran espectáculo. La fase de los grandes movimientos anunciados anuncia Charcot. Ahora Luis está tumbada en el suelo y ya no le ordenan nada. Se agita sola, dobla brazos y piernas, lanza el cuerpo a derecha e izquierda, se vuelve boca abajo y a boca arriba. Sus manos y sus pies se tensan y deja de moverse. El dolor y el placer se confunden en su rostro. Sus contorsiones van acompañadas de unos jadeos roncos. Cualquiera que fuese un poco supersticioso creería que está sufriendo una posesión demoníaca. De hecho, algunos de los presentes se santiguan con disimulo. De pronto una convulsión le devuelve al descúbito supino, y su cabeza y sus pies descalzos empuja contra el suelo e impulsan hacia arriba el resto del cuerpo, hasta formar un arco desde el cuello hasta los tobillos. Su melena negra barre el polvo de estrado, mientras el esfuerzo le hace currir la espalda, que forma una U invertida. Al final, como colofón, a un ataque que la ha inducido, Luis se derrumba con un ruido sordo ante las miradas atónicas de los espectadores. Son pacientes como Luis quienes hacen avanzar la medicina y la ciencia. Dejo ahí por ahora. Todavía no he terminado el primer capítulo, faltan unas páginas, pero comentarios de esto. Estas es las primeras páginas de este libro que se menciona en esa reseña que hacen en el periódico español sobre esta novela que se llama El baile de las locas, de Victoria Mas. Y que ya le dije hace un rato, han hecho una película. Comentarios, antes de leer las últimas 2-3 páginas más. Y descanso también. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué escucharon? ¿Qué sienten? Estamos hablando de Charcot, nada menos y nada más. El médico más famoso del mundo en ese momento. El que fue maestro de Freud también. Y que Freud lo consideró siempre su maestro. A ver, comentarios. ¿Ninguno? No hay nada que comentar, decir. No sé. Vamos aquí a... Están calladas y callados. Silencios, silencios. Valeria, Bayona, hola. Hola, profe. A ver, comentarios de esto. Pues diría que, o sea, ahí como ellas se pueden, digamos, entre comillas, defender, ¿no? Porque, pues, este médico tan reconocido, tan alardeado, galardonado, supongo yo, y llegan estas mujeres y pues no saben ni siquiera si lo que hace está bien o está mal. No sé, es como frustrante, ¿no? Para ellas, supongo. No, para ellas Tenemos no, una para todas. muchacha de 16 años llamada Luis que tiene 3 años en ese hospital. La historia, pues, bueno, la novela más se está corriendo, va a contar cómo llegó ahí esta mujer, cómo llega hasta esa clínica. Va a llegar y lo más seguro que es una mujer, como muchas de esas mujeres que estaban encerradas ahí, que las familias las dejan ahí
porque es una mujer que a veces se sale de los cánones, tiene cosas raras, comportamientos raros, y no saben qué hacer con ella y las llevan allá. Desde los 13 años parece que ya se visualiza algo, dice el texto. Desde los 12 años se convierte en mujer y comienza a despertar una sensualidad excesiva. Acuérdense, parece que estas mujeres, ese lugar, también lo habíamos visto en Antígona, en otras mujeres, parece que, o en las brujas, las mujeres muy sensuales, ya no era un pecado, como en la época de las brujas, en la Edad Media, pero era un signo de la normalidad. Es decir, ya no se habla de pecado, se habla de normalidad. Es decir, eso era un signo que estaba enferma. Una insensualidad exacerbada es un signo que algo está enfermo, algo así. Hay que normalizarlo, y si no se normaliza con las normas familiares y sociales, se lleva a un hospital. Parecieran que estas mujeres también sufrían de un exceso de sensualidad. No por nada, también en ese hospital terminaban las prostitutas. También. Entonces, Valeria, ¿qué piensas ahora sobre esto? Sí, profe. De hecho, ahí en un pedazo de la lectura decía que pues, los hospitales eran como un sistema de represión para las mujeres, ¿no? Y también que todo esto, pues, era fruto pues, de la estructura de la época en ese momento, pero sin embargo, todavía lo seguimos viendo de diferentes maneras, por supuesto, pero todavía sigue vigente esa represión. Gracias, Valeria. Sigamos acá, a ver, uno más. Voy a seguir leyendo, voy a hacer la última parte, me parece interesante, porque además que dice algo sobre lo que queremos también discutir. Gloria Arena Cortina, hola Gloria. ¿Estás por ahí, Gloria? No, sí, hola. Bueno, mientras Gloria dice algo, voy a leer las últimas dos páginas son. ¿De dónde quedé? Bueno, son pacientes como Luis quienes hacen avanzar la medicina de la ciencia. Voy a leer las últimas 2-3 páginas. Al otro lado de los muros de Saint-Pertier, en los salones y los cafés, la gente trata de figurarse cómo es la unidad de las histéricas. ¿Cómo llaman a la unidad de Charcot? Así la llamaban. Se imaginan a mujeres desnudas corriendo por los pasillos golpeándose la frente contra las baldosas, abriéndose de piernas para un amante imaginario, gritando como poseídas día y noche. Describen los cuerpos de las locas sacudidos por convulsiones entre las sábanas, los rostros gesticulantes bajo los cabellos hirsutos, las caras de mujeres ancianas, obesas, feas, de mujeres a que se les hace bien en mantener apartadas. Aunque no se sepa el motivo exacto, porque no han cometido ningún delito ni han hecho mal a nadie, pensar en estas perturbadas despierta el deseo y alimenta los temores de quienes, burgueses o proletarios, se escandalizan ante la menor excentricidad. Las locas los fascinan y los horrorizan. Si esa mañana se diera una vuelta por la unidad, se llevarían una gran sesión. En el enorme dormitorio, las actividades diarias se realizan en un ambiente de calma. Varias mujeres pasan la fregona entre y bajo las camas metálicas. Otras se lavan rápidamente con una esponja ante una palangana de agua fría. Algunas, abrumadas por el cansancio y los pensamientos y sin ganas de hablar con nadie, permanecen acostadas. Otras se cepillan el pelo, hablan solas en voz baja u observan por la ventana la luz que baña el parque, en el que aún queda un poco de nieve. Son de todas las edades, entre los 13 y los 65 años. 65. Morenas, rubias o pelirrojas, delgadas o gruesas, van vestidas y peinadas como irían en la ciudad y se mueven con pudor. Lejos del ambiente depravado con el que se fantasea afuera, el dormitorio se parece más a una casa de reposo que a un ala dedicada a las histéricas. El malestar comienza cuando se observa con atención y se repara en una mano cerrada y torcida, o un brazo tenso y apretado contra el pecho, o se ven unos párpados que se abren y se cierran al ritmo del aleteo de una mariposa, o permanece encerrado el de un lado, mientras el otro ojo no deja de observarte. Están prohibidos los instrumentos de viento y de diapasón, cuyos sonidos
harán que algunas se desplomarían allí mismo, en pleno ataque cataléptico. Una no para de bostezar, otra expresa de unos movimientos incontrolados. Algunas lanzan a su alrededor miradas abatidas, ausentes o llenas de melancolía. De vez en cuando, el famoso ataque de histeria sacude el dormitorio, que disfrutaba de una calma temporal, en una cama o en el suelo. El cuerpo de una mujer se dobla, se tensa, lucha contra una fuerza invisible, se debate, se arquea, se retuerce e intenta escapar a su suerte sin conseguirlo. Al instante, se forma un corro a su alrededor. Un interno le aplica 2 dedos sobre los ovarios y la presión termina calmando a la loca. En los casos más graves, se le tapa la nariz con una gasa empapada en éter. Los párpados se cierran y la crisis cesa. Lo que predomina allí no son las histéricas, bailando descalzas en los pasillos fríos, sino una lucha silenciosa y diaria en pos de la normalidad. Bueno, y con eso todavía no he terminado el primer capítulo, simplemente quería parar ahí. A ver, Adriana, ¿estás por ahí? ¿Catherine? Adriana Catherine. Sí, profe, aquí estoy. A ver, ¿qué te parece esto? O sea, bueno, me estaba como recreando mentalmente la escena y no sé, si yo estuviera ahí, tendría mis momentos como ellos, no sé, llamarían de histeria, porque es demasiada calma, o sea, no se hace absolutamente nada. Inclusive hasta las prendas de vestir, bueno, lo que entendiera que las enfermeras vestían de blanco y el resto de las mujeres de negro, o sea, no hay color, no hay vida ahí. Pero por otra parte, pues también podría ser un ambiente muy tranquilo en el que podría ser yo totalmente, ¿no? Sin ¿Has que me pensado juzguen. eso? Adriana, esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Será que tú, viviendo en esa época, hubieras podido estar internada ahí? Yo creo que sí, porque no me tendría que preocupar por trabajar o porque voy a comer o cómo me van a ver. Lo más tensionante que podría vivir ahí sería cuando me exponen delante de tantos médicos. O podría ser también algo que me llenaría de alegría al ver personas distintas a mí. Además, es parte de todo un teatro muy famoso. Imagínate, eres una paciente que muestra el doctor Chacón ante sus discípulos y todos interesados en ver a las histéricas, a esas locas mujeres encerradas en Salpertier. ¿Mm? Sí. Y en cuanto al adolescente, pues también algo difícil, ella es la que pasa en el frente primero, ¿no? Ella no siente miedo, pues ahí no sabría cómo interpretarla a ella. Porque con 13 años, o sea, ella entró de 13 años y no sé, o sea, ¿qué culpa tenía ella de ser sensual? O pues que los demás la vieran de manera sensual. Sí, era culpable. ¿Mm? de, de ir en contra de las normas establecidas de la época. ¿Mm? Y las normas establecidas de la época le iban a cobrar eso. Y la manera de cobrarla era etiquetarla y mandarla ya. Ya no se quemaban. Ahí avanzamos, supuestamente, varios siglos. Ya no las quemaban, las encerraban. Adriana. Y tengo una duda, en esa época, ¿quién ponía esas etiquetas? ¿Quién decía ella debe ser internada por, no sé, Las por... familias, el artículo del diario que muestra, era que las familias o las personas encargadas, que eran los hombres de la época, en cada familia había un jefe, veía que eso no era normal y más o menos la remitía a un médico. El médico se encargaba ya de enviarla allá, el poder médico. ¿Mm? O sea, en Ah, lugar, pero Adriana, eso es lo que pasa ahora también, que eso no ha cambiado mucho. no sé si estoy entendiendo mal, o sea, en lugar de que ciertas personas controlaran su deseo, lo mejor era internarla a ella por inspirar, sí, inspirar cierto deseo.
Sí, no, pues que si saliera de que no, ciertas mujeres no hacían caso, eran demasiado extrovertidas, tenían comportamientos raros. Lo que cuenta ahí en el texto, en el diario, incluso, yo voy a leer incluso algo ahora de otro escritor que hablaba de estas mujeres. Toda aquella mujer que se saliera de lo normal podría terminar ahí, Adriana. Ok, sí, fuerte. No, no ha cambiado tanto. Es decir, Entonces, lo que antes eran las brujas, que si salían de la normalidad, bueno, las quemaban, ahora no las quemaban, ahora las metían en un psiquiátrico, en un lugar de locos, de locas. ¿Mm? sí, no ha cambiado tanto. Pues ahorita no se encierran en un sitio específico, pero sí nos etiquetan, nos juzgan. Hay un texto que yo conseguí, ya les voy a dar el link si quieren para que os vean, ya se los doy. Simplemente voy a leer un párrafo que me llamó la atención cuando trataba de entender un poco esto. Es más, lo voy a colocar en el chat incluso, para que veamos. Lo escribió un famoso escritor, ya se los voy a copiar, miren. Mira lo que dicen de esa pregunta que acabas de hacer, para ver si tenemos un poco el contexto. Ya, aquí está. Dice, voy a leerlo. Chicas desquiciadas, cuyas dolencias llamadas histeria consistían sobre todo en la simulación de la misma. Cuando se esforzaban por captar la atención y ganar el estrellato, el premio era que encontrara. Bueno, esperen, no, creo que no es. Esperen, disculpen, creo que me equivoqué. No era este. Copié mal. Ya les voy a decir. Ay, ¿dónde está? No, ya encontré ya. Disculpen, no me equivoqué. Ya, copié otro. Venía ahí, pero creo que se movió. No, ahora sí. Este es de un escritor que se llama Guy de Maupassant. Es un escritor más o menos reconocido de la época. Dice, mira lo que dicen sobre las mujeres que se llevaban ahí. Dice, ¿estás enamorada? Eres histérica. ¿Eres indiferente a las pasiones que conmueven a otros? Eres histérica. Pero una histérica casta. ¿Engañas a tu marido? Eres una histérica, pero una histérica sensual. ¿Robas piezas de seda de una tienda? Histérica, mientes. ¿Mientes? Histérica. ¿Eres codiciosa? Histérica. ¿Estás nerviosa? Histérica. ¿Eres, a fin de cuentas, lo que son todas las mujeres desde el principio de la historia? Histérica. Histérica. Escribió en su artículo en el periódico Gil Blas, escrito en 1882, Guy de Maupassant. Adriana, no sé si con eso te contesta algo a la pregunta. Sí. Con eso que usted lee, perdón, Sí, profe. Lady. Hola, no te escucho Con eso bien. que ahí me escucha, profe. Sí, ya, ahora sí. Se escucha un poquito, pero bueno, se escucha. Lady. Con eso que usted acaba de leer, es que estaba poniendo un poquito de cuidado a lo que Adriana estaba como comentando. Y creo que con eso que usted lee ahorita al final, finalmente casi que todo lo que implicaba ser mujer, Sí. sea en los tiempos de antes o ahorita, es ser histérica. Entonces, como que siempre han querido, desde mucho tiempo, tener a la mujer como tan aplacada, como tan sumisa, como tan en lo escondido, como que no se muestre de cierta manera, y hablo puntualmente ya de este tema de lo sensual, que es lo que hemos como venido hablando, y desde Antígona, ¿no? Entonces pasa a ser todo, o sea, como que todo eso que ellos no pueden controlar, como que todo eso que se les sale de las manos, pasa a ser histeria para ellos de una mujer. Claro, y la histeria era una enfermedad que había que normalizar o encerrar. Y que estos médicos de la época probaban diversos tratamientos, algunos muy locos. No sé si ustedes han leído los tratamientos que iban desde choques eléctricos o compresas frías hasta la manipulación de los genitales femeninos, porque también otra versión era que estas mujeres estaban enfermas por falta de sexo. Y lo que no se usa se atrofia. Y esa atrofia en el útero era precisamente causaba todos estos síntomas histéricos. Sí, yo era
nos Hay mostraron películas sobre eso, yo he visto películas sobre eso incluso, de la época. una película exactamente donde ya estaba como el punto de que se tocaban los órganos de las mujeres para curar, entre comillas, esa histeria, ¿no? Pero era Sí. una vaina loca como que todo tenía que ser súper clandestino porque no se podían enterar, entonces que las mujeres tenían, o sea, tenían la necesidad de que les fueran a tocar sus órganos para curarse, entre comillas, de eso. Entonces, las mujeres como que muy recatadas por la calle, pero llegaban al sitio de abrir las piernas, a que las tocaran, para sentirse plenas en ese momento y casi que desahogarse de cierta manera. Entonces, cuando usted lee el libro, pienso en que claramente que pues el libro son como comienzos, creo que ahí lo que yo me vi en la película son como cosas que vinieron con el tiempo, porque ¿Cuál según lo que película? usted ¿De lee, cuál película estás hablando? creo que se llama literalmente así la histeria. Ah, Entonces, eh, pues pensaba y cuando usted leía lo de cómo las calmaban, lo que les ponían en la nariz, si no estoy mal, los algodones, sí. eh, digo, bueno, con el tiempo vinieron saliendo como muchas más cosas para, para tratar de entender eso. Pero, a ver, estaba pensando un poco, sobre el lugar, otra vez, el lugar, pareciera que todo aquello que representaba esa condición femenina y el lugar de las mujeres en esa condición femenina era causante de ser ubicada como histeria y podría ser en esa partida o objeto de cualquier otro tratamiento médico de la época. Es decir, se volvió una enfermedad. ¿Mm? Prácticamente todo que estuviera relacionado con ese lugar de lo femenino. ¿No se dan cuenta de eso? ¿Sí? Lo que antes parecía brujería ahora parece una enfermedad médica. Profe, yo justo estaba pensando eso, como que nos hicieron pasar hicieron pasar las mujeres en ese momento por enfermas. Y cualquier cosa que hicieran era pues ya de una vez etiquetada, que fue el texto que tú estabas leyendo, como si sentían algo, si no sentían, si hacían, si no hacían. Entonces prácticamente todo fue, cualquier acto fue etiquetado y aparte pues fueron las mujeres censuradas y colocadas en un lugar donde, pues desde donde no podían como tener ese contacto quizás con el exterior, pero algo que me llamaba la atención del texto es que también, creo que lo referenciaba un compañero al inicio, que allí en ese hospital, las mujeres también, no sé, creo que lo que yo entendía era que, lo que entendía el texto era que de alguna manera sanaron, no sé, como con el baile, con, no sé, como con la unión entre ellas. No, Parece ser que es el lado positivo, bueno, no sé si positivo, o el lado eh, no tan trágico de la cuestión. Lo que cuenta ella es en la novela y en la película que muestran, que tengo curiosidad de verla, voy a ver si la consigo este fin de semana. Lo que muestra que una de ellas terminó bailando en el famoso cabaret este de Moulin Rouge, no sé si saben a qué me refiero, en París. Eh, Hay un cabaret muy famoso que todavía existe hoy en día, en 2021, que es donde, no sé si han visto esas películas donde hay unas bailarinas en un cabaret, bueno, ese es el Moulin Rouge, y una de esas terminó ahí bailando. Eso es lo que cuentan. Otra se volvió una modelo, una de esas que mostraba a Charcot. Es decir, esta es una novela basada en la vida real. Algunas pudieron encontrar una villa, pero fueron unas pocas, desafortunadamente. Las otras terminaron, no más seguro, sus últimos días encerradas en ese hospital, sin más nada que hacer, que estar ahí al servicio de esas lógicas médicas que no más seguro abandonadas por sus familias y dejadas ahí, por esas lógicas dominantes. Y ahí murieron muchas. Milena. sí, era justamente lo que tú mencionabas, que todo lo que se saliera de esa normalidad como tan estandarizada y siento yo que, no sé, como rígida, pues justamente lo que hablamos en esta,
pues en esta clase de subvertir, de ser diferente, de quizás, pues no sé, alzar la voz, ya las llevaba a ellas a ser excluidas y a ubicarlas en este papel. Que pues bueno, finalmente creo que todo lo femenino fue ahí como encapsulado y pues me parece igual muy fuerte, ¿no? Como hasta hacerlas pasar por enfermas mentales. Pero mira que hoy en día, si bien la histeria desapareció como una enfermedad mental, Uh-huh. desde el año 80 el DSM-3 desapareció, es decir, hace 41 años. Ustedes dirán 41 años, sí, hace 41 años todavía se decía histeria. Muy poco. Dejó de desaparecer. Hoy en día eso se convirtió en trastornos conversivos, algunos trastornos histriónicos, creo que aparecían en DSM-4, de aquí el DSM-5 y ni siquiera lo he leído y no tengo ganas ni de leerlo. En el DSM-4 aparecía trastornos histriónicos de la personalidad, trastornos conversivos y no me acuerdo cuál era otra categoría que se había subdividido en varios trastornos. La famosa neurosis histérica. Que en el siglo XIX, en la época de Charcot, está narrando esto, era la enfermedad como que la que más llamaba la atención, la que más además por su teatralidad, ¿no ven? Eran todo un teatro, hacían unas escenas que eran llamativas, y tan llamativas era que por eso eran excluidas, porque no se soportaba, en las lógicas imperantes de la época eran como unas cosas que había que normalizar como sea, o si no, excluir, porque no se podía soportar eso. Y entonces eso desapareció hace 41 años. Hoy en día no parece esa teatralidad. Hoy en día podemos ver unas manifestaciones todavía, pero ya no son de ese tipo, son de otra manera. La pregunta es, y mi hipótesis no es mía, pero yo la he leído en otros lados, y que recojo yo es que las mujeres en esa época se manifestaban así porque era la única manera de manifestarse. No había otra. ¿Mm? En toda esa rigidez que dominaba esa época, toda la Europa central, estamos hablando de Francia, Austria, de cierta manera Inglaterra, bueno, era lo que se conoce los historiadores como la época victoriana, donde casi todo estaba prohibido, en las normas sociales estaba prohibido ver ciertas cosas o mostrarse de ciertas maneras, comportarse de ciertas maneras. Era mal visto para toda la sociedad. Entonces había una serie de normas rígidas de la cual todas las mujeres, sobre todo, se tenían que adaptar fielmente. Sí, aquí pidió la palabra disculpas. ¿Sí? Lady, hola Lady. La profe, justo lo que tú estabas diciendo, en eso pensaba como en el DSM y en que si uno lee los trastornos, digamos los criterios, en muchos dice tiene mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres y así empieza la cosa, ¿no? Entonces todos estos trastornos pues lo ponen a uno a pensar en todo esto que tú estabas mencionando. La dependencia emocional, que por ejemplo tiene mayor prevalencia en los hombres, y así un montón, el histriónico, bueno, un montón Pero la pregunta es ¿por qué? Pues yo pienso que por lo que estamos hablando justamente, que no se ha cambiado, sino que solo se le ha visto de otra manera. Vamos a ver, demora menos de 2 minutos. Lo que pasa es que no quiero mostrar porque cada vez que muestro un video acá en línea, esto se bloquea y no sé, o no se escucha. Está en inglés, está en francés, con traducción en inglés, no sé, en subtítulos en inglés, no sé, no pude conseguirlo en español. Es el tráiler de la película. Está basada en esta novela, precisamente. Ahí muestra algo que quiero discutir hace un rato. Ahí tienen el link, ¿ya lo tienen? Bueno, veámoslo y comenten. ¿Qué ven? ¿Qué alcanza a ver ahí? Véanlo. Demora 2 minutos, menos de 2 minutos, 1 minuto algo. Y ya, y cierro acá.
Bueno, yo lo volví a ver, no sé si ustedes ya lo vieron. Y bueno, a ver, comentarios de ese breve tráiler, que está en inglés, bueno, sí, con letras en inglés, subtítulos en inglés, y está en francés. ¿Qué alcanzaron a ver, a escuchar, a entender? ¿Qué sintieron? Bueno, pues sentí un poco de impotencia y vuelvo y me pongo en los zapatos pues, de esas mujeres y me siento demasiado horror. Pero estando ahí, me sentiría valiente porque hay más mujeres, entonces, pues me están quitando la oportunidad de vivir, intentaría hacer muchas cosas para salir de ahí, o pues para no morir en vida adentro. ¿Qué muestran? Parece que muestran a una mujer de cierta estatus social, porque se muestra ahí rápidamente, a ver, tener carruaje y la vestimenta da a pensar que era una clase acomodada, y que la llevan, parece, sin saber, porque lo primero que aparece ahí, no las advertir, dice ahí el texto, ¿sí? Como que la llevan sin saber. No, me imagino que lo que va a mostrar la película es por qué la llevaron ahí. Y cómo sale de ahí, me imagino que es lo que intenta, me imagino, mostrar la película. Pero dos hombres, uno parece que es el papá y el otro no sé si es hermano, no sé, no me alcanzo a visualizar eso. Y lo llevan ahí. Una mujer joven, de una clase acomodada, algo habrá hecho, miren, algo hizo para ser llevada allá. ¿Mm? Y nos muestra, bueno, ahí un par de escenas, el famoso Charcot sale ahí, se parece bastante por las fotos que uno ha visto, se parece bastante a ese personaje, así todo imponente, todo, el gran Charcot, algo así, el gran médico Charcot. Sí, Milena, disculpa. Bueno, pues me llamó un poquito la atención que ahí le dicen como que quien la trajo fue su padre. Sí, eso, Que por eso dije que era también, el papá, me imagino. ajá, pero que ahora esa figura masculina iba a ser representada en Charcot. Entonces a él tenían que hacerle caso. Sin Sí. embargo, pues ella seguía, pues lo que vemos ahí es que ella seguía como poniéndose, diciendo, no voy a hacer esto, o no me voy a callar, y como resistiéndose a lo que le estaban diciendo, pero también ya cuando se empieza a encontrar con otras mujeres, me parece a mí que ahí surge como un espacio de sostenimiento para ellas y entre ellas. Y We are creo que strong. Somos fuertes. Aparece ahí, creo que una frase. como que ahí ellas empiezan a acompañar, a hablar y a danzar, y es toda esta muestra en escena que tú nos comentabas, y lo que te digo, me parece que se convierte en su lugar de sostenimiento a ese lugar tan coercitivo, y eso fue como lo que estaba pensando, lo que evidencié. A mí me llama, bueno, ¿qué otras cosas? No sé, que vieron ahí, que se pudieron dar cuenta ahí. Profe, Aparece uno. no, digo, Sí. pienso como el terror que había hacia ese lugar, porque cuando a ella la llevan allá, ella dice como aquí no, entonces es Sí. como el lugar de por sí ya está catalogado como, voy a decirlo de esta manera, como lo peor, y aunque de una u otra manera, como lo dice la compañera Milena, como que logra como compactar un poquito allá adentro en el encontrar más mujeres así. ¿Ustedes conocen, alguna vez han conocido un lugar de estos psiquiátricos? Yo alcancé a conocer varios. Lo que pasa es que esos se han ido acabando con el tiempo. No, pero a mí me impresiona, o sea, en el solo tráiler, me impresiona el hecho de que el sitio como tal se ve de por sí ya terrorífico. Miren, yo Como, les voy a contar algo. El lugar más frío que conocí yo en mi vida, además que era un día muy frío, en Buenos Aires, el Borda, que es un hospital también muy grande, con esos pasillos inmensos, oscuros, eh, así tenebrosos, parecen de películas de terror. Es que no es mentira. Esas escenas que aparecen en las películas de terror, así son. Eh, eh, y uno, sí, todo el ambiente es así como de una oscuridad, de un frío,
Y si son estos países que hacen estaciones, por lo menos en Francia o en Argentina, son mucho más fríos cuando hace invierno. Tú sientes como que el frío se te mete por los huesos y comienzas a ver unos pasillos largos, oscuros y con unas escenas como de gente tirada en el piso, así como en las películas, así son, más o menos. Eh, entonces, claro, sí, son tenebrosos estos lugares. ¿M? Y el poder médico ahí es lo que tú cuando entras ahí ya no puedes salir de ahí. El poder médico es una cosa impresionante. Las lógicas médicas, las lógicas de la normalidad y la normalidad, las lógicas que cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra y cosas como esas. Y la imposición. Yo que trabajé 10 años en hospitales psiquiátricos, ¿cómo es la imposición de eso, de esas lógicas? A las buenas, a las malas, igual terminas doblegándote. Porque el poder es tan grande, desde chalecos químicos, aquí digo que, bueno, en esta época no había chalecos químicos, pero sí te muestran un par de escenas, así unos pocos segundos, muestran lo que te imponen. Te encierran con cosas, ahí ponen unos aparatos raros, bueno, cosas como esas. Sí, hoy en día todavía es así. Ya no utilizan esos aparatos raros, pero usan otras cosas. Pero sigue usando ese poder, es decir, para doblegarte. Te tienes que doblegar. Tienes que aceptar la razón que te imponemos. Y cualquier cosa que digas es una locura tuya. Estás enfermo. Sí, Adri. No sé si Milena tiene mano levantada hace rato. No, pero iba a decir que pues ahí se representa mucho el castigo, ¿no? Con lo que tú estás mencionando. Sí. Seguir castigando. Si te sigues revelando, te vamos a seguir castigando. Te tienes que acomodar, ser una buena mujer. Sí, tenemos que volverte normal. Sí. Adriana. Hola, Adriana. Sí, me llamó la atención una escena en la que están en una fiesta y lo relacioné con el texto que decía que podían, Esas fiestas y bailes. sí, que podían ser ellas mismas, pues si ya pensaban que estaban mal, pues podían disfrutar en su totalidad, o supongo que disfrutaban en su totalidad las fiestas. Y los hombres que están ahí, pues me imagino que también, porque están acostumbrados a mujeres que se comportan de cierta manera, entonces allá van de verdad a disfrutar, supongo. La fiesta era más o menos, lo que yo he leído sobre eso, era que una vez al año, en la cuaresma, la famosa cuaresma, ellas salían hacia una fiesta y estas mujeres se vestían de una manera determinada, así como unos disfraces, todas bien vestidas, todas maquilladas, bueno, y iban, y los hombres y las mujeres pagaban, porque además que pagaban para irlas a ver. Un espectáculo ahí, y los hombres la sacaban a bailar, bailaban y esas cosas, era una fiesta, era el baile de las locas, y era un acontecimiento en todo París y en toda Francia. Más o menos ese era el escenario. ¿Mm? Se espectacularizaba su lugar, más o menos. En esa época no había internet, no había nada, simplemente, bueno, pero aquí tenemos el espectáculo de la enfermedad y las locas, vamos a verlas. Y era todo un acontecimiento en el año. Eso. ¿Y en esas fiestas iban mujeres que no estaban internadas o No, solamente? sí, no, eran todas ya, mujeres y hombres. A verlas. Y los hombres bailaban con ellas mismas y sí, hacían, sí, eso era, más o menos. Así era el escenario. Como ver, a ver, sigamos con la lógica de la clase, del curso. Era ver a las antiguas brujas quemándose. Acuérdense las películas. Vamos a ver cómo queman a las brujas. O cómo las ahorcan, algo así. Ahora no, ya no vamos a ver cómo las ahorcan, ni cómo las ven, ni cómo las queman, sino vamos a verlas bailar. Estamos varios siglos después. Andrea del Pilar Álvarez. Hola, Andrea. Hola, profe. ¿Qué te parece esto? Este tema. Pues la verdad, ahorita con el tráiler uno queda como, no sé, como pensativo, que nosotros desde siempre como mujeres, por eso supuestamente nos han dicho el sexo débil, pero realmente no somos porque desde siempre hemos sufrido, pero siempre hemos demostrado ser fuertes.
esos castigos que pues le hacían a ellos allá. Yo creo que muchas mujeres tuvieron que murieron en ese proceso, porque por lo menos lo del hierro y como que siempre tenían que ser sumisas a lo que ellos les indicaban. Entonces, pues se queda uno como que pensando cómo hemos venido sufriendo en la historia, que todavía pues... Pero, Adriana, la pregunta es ¿por qué? Pues yo creo que por ese pensamiento, no sé si está bien dicho, machista. Sí, sí, machismo, sí, pero yo creo que eso no explica. ¿Por qué? Ay, no sé, profe, ¿por qué? A veces la ignorancia, pienso yo, porque no, pues a ver, de este curso se trata precisamente de eso. en algún momento, pues bueno, lo que yo comprendo es que siempre se vio como la histeria, como hicieron esa enfermedad como inventada para ellos y que la relacionaban solamente con nosotros las mujeres. Como todo el DSM-5 es un invento. Ya, pero bueno. Exacto. Y entonces, si veían alguna mujer que era desobediente, que no se dejaba, que era o sea, que mostraba infelicidad, pues ya tenía una enfermedad. Entonces, lo que usted decía, profesor, que muchas veces las mujeres hacían esas cosas era por frustración, por enojo a cómo la trataban, cómo lo hacían. Entonces querían como demostrar que no, o sea, como alzar la voz, por decirlo así. Y si lo hacían, pues estaban locas. Y habían, ahí también veo que hay unas que sí estaban sanas, pero las llevaban allá simplemente porque no se quedaban calladas, porque reviraban, por decirlo así. Entonces, fue una lucha diaria que pocas pudieron salir de ahí, pero yo creo que miles tuvieron que quedar y murieron ahí. Es triste ver esa situación porque lo que escuché que también decían unos, era una manera como de ellos, de tanto sufrimiento, llegaba un solo día que tenían esa felicidad que era cuando tenían esas danzas y esos bailes. El baile Entonces, de alguna manera lo disfrutaban. Sí. O cuando el doctor Charcola se exhibía en su teatro histérico. Que yo por eso dije al principio que yo sabía de eso porque Freud fue durante unos meses alumno de Charcot. Viajó con una beca de la Universidad de Viena, se ganó una beca para ir a estudiar con Charcot a París. Creo que una pregunta. Sí. Lo que tú decías bueno, antes las quemaban, las tildaban de brujas y ahora, bueno, en esa época pasaron fue a verlas bailar, ¿no? Ese teatro histérico que tú mencionas era como, o sea, la finalidad era mostrar que la histeria estaba en las mujeres, o sea, como señalar. Yo creo que sí, yo creo que algo de eso es, claro. Miren, que esto tiene una historia cuando Freud va hasta París. Dura 5 meses allá en París y se devuelve a Viena. Freud llega con algo que es curioso y que por eso es que a Freud casi lo expulsan de todos lados. Freud llega con una idea rara y la presenta ante los médicos de Viena, sus maestros incluso, que habían sido de la universidad, y Freud llega con una idea loca. Se da cuenta, gracias a lo que vio, miren, aunque era contrario a lo que había mostrado Charcot, se da cuenta que la histeria no tiene nada que ver con un origen orgánico del útero. Y presenta su famoso trabajo, que está en las obras completas, la histeria, creo que algo así como la histeria, bueno, la idea era, no me acuerdo del título ahora del trabajo, la idea era mostrar que la histeria era masculina. Cuando Freud expone ese trabajo ante la Sociedad Médica de Viena, se burlan de Freud, dice que está loco. ¿Cómo se había ocurrido decir y contradecir 25 siglos de histeria, que la histeria, su etiología era útero y los hombres no tenían útero? Y Freud va a exponer, a decir, es que no tiene nada que ver con el órgano, esto es algo que no tiene que ver con orgánico. Eso era para los médicos de la época imposible, porque su origen era orgánico. Incluso el mismo Charcot creía que era orgánico la histeria.
Y Freud contradice eso, que era algo que tenía que ver con el psiquismo. Freud va a durar muchos años para darse cuenta que el psiquismo no es algo interno. El psiquismo también tiene que ver con el lugar de un sujeto en la sociedad. Que el psiquismo también se forma o se constituye alrededor de eso. Freud no te lo hizo de esa manera, pero sí lo llegó a mostrar de algunas cosas. No sé qué piensen. Hoy en día todavía siguen buscando lo orgánico en todo, ¿no? Pero Freud dijo, la histeria no es más, también un caso de histeria en el hombre, algo así creo que se llama el caso. Y va a sustentar que la histeria también le da a los hombres. Andrés Felipe Lancheros. Hola, Andrés. ¿Estás por ahí, Andrés? Andrés. Hola. Bueno, parece que no sé dónde andarán estos muchachos. Angie Camila Benjura. Angie. Hola. Tampoco. Angie Lorena Montoya. Hola, profe. Profe, a mí también me pareció súper importante el video y lo tomé más en relación también con los gestos que ella hacía, ¿sí? O sea, como que era muy diferente la mamá, si no estoy mal, que fue la que la llevó al psiquiatra, algo así. Vi en el video que le decía como que tenemos que ir al doctor, algo así. Y ella le decía que no. La postura que tomaba, los gestos que hacía eran como de seriedad, mientras que la otra chica sí se expresaba. De hecho, hay una parte en donde mostraban o sea, donde mostraban que se estaban tomando fotos de pronto con una sábana. Esa fue paciente. Hay un cuadro famoso. Hay un cuadro famoso de Charcot que alguien le tomó, lo hizo, que es el cuadro Uno busca a Charcot y aparece un cuadro donde Charcot está con una mujer arqueada, así como se describe en la novela. Esa mujer era la que están tomando y se vuelve famosa. Creo que es Agustín. Aquí lo nombra, incluso en la novela la nombran. Agustín, creo que se llamaba. Esta se volvió famosa gracias a que Charcot la mostraba en sus casos. Sus poses. Sí, claro, las poses histéricas, que eran muy famosas. ¿Por qué eran famosas? Por la teatralidad de lo que hacía la histeria, pero y también, y la novela, o incluso iba a leer algo sobre eso ahora para terminar ya el capítulo, faltan 2 páginas. Es que yo les decía la vez pasada que la histeria sufría mucho de parálisis en los brazos, en las piernas, entonces se quedaban así que no podían mover los brazos y cosas como esas. Lo que yo a veces comparo, hoy en día mucha gente me ha dicho, varias personas, no estoy exagerando, varias personas me han dicho que se paralizan las hemiplejías faciales, ¿no has escuchado? Que se paraliza una parte de la cara. Yo estoy casi convencido que la mayoría de hemiplejías faciales son psicológicas. Debe haber uno que otro caso que no, la mayoría son psicológicas. Si hubieran nacido hace un siglo, hubieran sido histéricas. Pero bueno, como ya no existe, entonces ya no se llama así. Sí, profe, y esa es una de las partes que más pues me impactó el video porque de hecho ahí muestran la toma donde le están tomando pues las poses y sus fotos y también la postura que tomaba la chica que llevaron al psiquiatra, los gestos eran muy diferentes y ya que tú metes lo psicológico, considero yo que es eso. Imagínate que yo sé un caso de una persona que también llevaron al psiquiatra que estaba totalmente bien como para llevarla a un lugar de eso, ¿sí? Y
y nosotros damos por, o sea, por raro, y lo que hemos venido hablando en las otras clases, les damos nombre a, a cosas que no tendrían por qué tener un término o un nombre como tal, ¿sí? De, No, le damos nombre para categorizarlas, sí, pero el problema es que esas exacto, categorías, ¿para qué son usadas? Si fuera una cuestión que darle un nombre para tratarlas, pero le damos un nombre para intervenirlas y excluirlas. ¿Mm? exacto. Y es ahí donde la persona a veces se cree en esa categoría. O sea, a veces la persona deja que como que la sumerjan en esa categoría y se vuelve parte de la categoría. Entonces es algo como impactante que llegue a ser tan psicológico que aunque no tenga eso, la persona se vuelva así. ¿Tú has escuchado de gente que se paraliza la cara? Sí, profe, sí, señor. Bueno, si hubiera nacido hace un siglo, eso era un síntoma histérico. Así era. ¿Mm? Que quedaban así, no pueden ni mover. Bueno, eso es. Así eran los síntomas histéricos. Entonces, alguien me hacía la pregunta la vez pasada, creo que era acá, si eso ya existía. Claro que existe, lo que pasa es que ya no se llama así. ¿Mm? Y ya no son los teatros como antes, ya. Son de otra manera, pero todavía los síntomas aparecen en algunas personas. Esas parálisis faciales o la pérdida de voz, ciertas cosas, eso es. Antes hubiera sido síntomas histéricos. ¿Mm? Pero bueno, sigamos acá. A ver, antes de seguir. Hola, Angie Paola Hernández Vega. Hola, Angie. Hola, Angie. Bueno, no sé, Angie. Carlos Arturo Patiño. Carlos. Carlos. Hola. Carlos tampoco responde, no sé. Pero bueno, sigamos. Heidi Tatiana Marmolejo. Hola, Heidi. Hola, profe, buenas noches. Bueno, Heidi, ¿qué puedes decir de todo Profe, esto ahora? es que de hecho que lo que tú acabas de decir que sobre lo de la parálisis facial, pues digamos que los casos se presentan como más hacia las mujeres, ¿no? Pues digamos que por esa parte o sea, lo asocio no más como a esa parte ¿Y de la histeria, ¿no? ¿Tú has escuchado esos casos? Sí, sí. Pues Yo, yo mira, trabajo ¿sabes? en la parte de la salud y pues digamos que esa parte se asocia más como a la parte del estrés. Y lo asocio, o sea, digamos, desde mi pensamiento, digo que pues es muy cierto, digamos que lo que tú hablas si se hubiese presentado esa parálisis facial en épocas anteriores, pues lo asociaría también como a la histeria, ¿sí? Por esa capacidad, digamos, de la mujer, o sea, lo asocio más a esa parte, ¿sí? Pues ya ahorita que tú lo traes como a colación ahorita. ¿Tú te trabajas, Heidi? Yo soy enfermera. ¿Y has visto casos directamente? ¿Lo has Sí, visto? más repentinos como en la parte de las mujeres por aquello del estrés, bueno, en fin. ¿Y lo has visto? ¿Es común? Sí, sí, es común como asociado a la parte de las mujeres. Digamos que digamos, o sea, digamos allá llegaban la cardio, como el estrés y pum, lo asociaban de una vez como a la parálisis y sí, salía, digamos, con la, o sea, Los médicos generalmente, cuando ven ese caso, ¿qué dicen? es por estrés. Entonces, Es que dicen, casi digamos, como nunca, esa parte de relajación. claro, y casi nunca, es muy raro que los médicos, cuando vean eso, digan que es una cuestión orgánica. Es muy raro, ¿sí? Pues hablan más, es como hacia el estrés, ¿sí? Claro, es que ellos saben. Es más, saben que los síntomas no es un daño orgánico. Casi nunca. Bueno, voy a haber Sí. uno que otro, pero casi nunca es un daño orgánico. Esas No. parálisis faciales. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, pues yo lo asociaría también, digamos, como a esa parte de la histeria, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora no llegan con escándalo, ni llegan diciendo un montón de Es más cosas. como esa eh, parte de la no, evolución que hemos no tenido, estamos ¿no? en la época victoriana,
Entonces que, ay no, estas mujeres vamos a encerrarlas porque están molestando mucho o están en contra. No, llegan, pareciera que fueron unos síntomas aislados de gente que llega precisamente porque está estresada, entre comillas, y llegan y bueno, y llegan a ese síntoma, asustadas más bien por el síntoma que no pueden mover una parte de la cara. Y bueno, ya los médicos se dan cuenta que esto, bueno, esto es, obedece a otra cosa. Porque se dan cuenta que si hubiera un daño cerebral o algo así, tuviera otros síntomas, porque casi siempre son los mismos síntomas. Dependiendo de las patologías, sí. Hemiplejías casi siempre son media cara. Entonces, digamos que yo lo asociaba y pensaba ahorita en lo que tú decías, sino que pues yo dije, ahí preciso ahí me llama. Entonces, pues sí me parece como importante eso y pues no se va, digamos que tanto o sea, en la época antigua. Pienso que eso ahorita se presenta, pero pues ya digamos que la terminología o digamos cómo se presenta, pues ya tiene pues otra, o sea, se representa de otra forma, ¿no? Ya no las encierra en las aperturas. Ahora hacen otras cosas. Y pues digamos que en relación de todo lo que hemos visto en la clase, sí, pues digamos que sí me parece muy importante y creo que desde el primer momento hasta el día de hoy no nos hemos salido de ese contexto de cómo nos tienen desde la antigua, o sea, desde la época antigua hasta el día de hoy, digamos como esa, ahí sí, como dice, esa subversión que tenemos como por ser mujeres, ¿no? Y de hecho que lo hemos venido trabajando desde el primer día hasta hoy, porque yo leo, digamos cuando leo y digo, pero si eso es lo que dice el profe y lo hemos dicho desde la primera clase. Entonces, o sea, como que las lecturas me recuerdan a la primera clase, en realidad. Bueno, sí, muy importantes. Voy a seguir para terminar, son 2 páginas, una, 2, son casi 3 páginas. Sigo. Dice, sigo leyendo. Varias mujeres se han juntado alrededor de la cama de Teresa y la observan mientras teje un chal. Una chica joven con el pelo trenzado en forma de corona se acerca a la tejedora, como la llaman todas. Ese es para mí, ¿verdad, Teresa? Se lo prometí a Camille. Me debes una desde hace semanas. Hace 2 te regalé uno y no te gustó, Valentín. Ahora te esperas. ¡Qué mala! La chica se alejó del grupo ofendida. Ya no hace caso de su mano derecha. Ya no hace caso de su mano derecha, que se retuerce nerviosa. Ni de su pierna, presa de sacudidas regulares. Es decir, está hablando de síntomas conversivos en el cuerpo. Entre tanto, Ginny Bev, acompañada de otra enfermera, ayuda a Luis, la adolescente, a acostarse de nuevo. La adolescente, debilitada, aún tiene fuerzas para sonreír. ¿Lo he hecho bien, señora Genevieve? Como siempre, Luis. ¿Está contento conmigo el doctor Charcot? Lo estará cuando te haya curado. Vi cómo me miraban todos. Voy a ser tan conocida como Agustín. Agustín es la que en el trailer aparece el fotógrafo. Ahora descansa. Voy a ser la nueva Agustín. Toda París hablará de mí. Genevieve cubre con la manta el agotado cuerpo del adolescente, cuyo pálido rostro se duerme sonriendo. La noche ha caído sobre la Rue Suffolk, el panteón, última morada de grandes personajes a los que se rinde tributo. Entre sus muros gruesos de piedra, vela desde lo alto sobre los jardines de Luxemburgo, dormidos al final de la calle. En el 6º piso de un edificio hay una ventana abierta. Genevieve contempla la calle tranquila, delimitada a su izquierda por la silueta solemne del monumento a los hombres ilustres, y a su derecha por el jardín de las estatuas a que paseantes novios y niños acuden desde la primera hora del día para recorrer sus umbríos senderos y su verde césped. Una vez finalizado su servicio, Genevieve ha llegado a casa a última hora de la tarde e iniciado su ritual cotidiano. Primero, se ha quitado la bata blanca. Ha comprobado maquinalmente que no tenía ninguna mancha. Lo más habitual es que las manchas sean de sangre. Y la ha colgado en el pequeño armario. A continuación, se ha lavado en el rellano en el que a veces se cruza con las otras habitantes del piso. Una madre y su hija de 15 años, ambas lavanderas, las 2 horas desde la muerte del marido durante la comuna. De vuelta en su modesta vivienda, ha recalentado una sopa, que se ha tomado en silencio sentada en el borde de su sencilla cama, a la luz de una lámpara de aceite. Luego, se ha acercado a la ventana para quedarse allí 10 minutos, como todas las noches. Ahora inmóvil y derecha, como si aún llevara ceñida la bata del uniforme, observa la calle desde lo alto,
tan imperturbable como una vigía en su torre. No contempla las luces ni sueña despierta, no es de unas esas románticas, simplemente aprovecha ese momento de calma para enterrar la jornada transcurrida entre los muros del hospital. Abre la ventana y deja que se escape con el viento lo que ha acompañado desde la mañana hasta el atardecer. Las caras tristes o irónicas, el olor a éter y cloroformo, el eco de los pasos en el suelo de las baldosas, el sonido lejano de las quejas y los gemidos, el chirrido de las camas bajo los cuerpos agitados. Se distancia únicamente del lugar, no piensa en las enfermas, no le interesan. Su desgracia no la perturba, su historia no la conmueve. Tras lo que ocurrió en sus inicios como enfermera, renunció a ver a las mujeres que hay detrás de las pacientes. El incidente la viene a menudo a la memoria. Vuelve a ver a aquella enferma que le parecía a su hermana, que se le parecía a su hermana, el desencantamiento del ataque, el rostro transformado, sus dos manos agarrándole el cuello y apretando con la furia de una posesa. Ella era joven, creía que para ayudar debía compadecerse. Otras dos enfermeras tuvieron que intervenir para arrancarla de las manos de la mujer en la que había depositado su empatía y su confianza. El choque fue una lesión. Los 20 años siguientes, pasados entre enfermas mentales, confirmaron su impresión. La enfermedad deshumaniza, convierte a estas mujeres en marionetas a merced de unos síntomas grotescos, en flácidos peleles de manos de unos doctores que las manejan y les examinan todos los pliegues de la piel, en animales estúpidos que solo despiertan un interés clínico. Ya no son esposas, madres o adolescentes. Ya no son mujeres a las que se mira y se tiene en cuenta. Ya nunca serán mujeres a las que se ama o se desea. Son enfermas, locas, mujeres echadas a perder. Y el trabajo de Jenny Beth consiste, en el mejor de los casos, en cuidarlas. Y en el peor, en mantenerlas internadas en unas condiciones decentes. Jenny Beth cierra la ventana, coge la lámpara de aceite, la deja sobre la mesita de madera y se sienta. El único lujo de esa habitación donde vive desde que llegó a París es la estufa, que caldea el espacio de un modo muy agradable. En 20 años nada ha cambiado. La misma cama individual, el mismo armario, con los dos vestidos de calle, y la bata de estar por casa, la misma cocina de carbón, y la misma mesa con su silla, que constituye su pequeño espacio para escribir. El papel pintado de rosa, amarillado por el tiempo y ahuecado por la humedad aquí y allá, pone la única nota de color en la habitación, cuyo mobiliario es de madera pura. El techo abuhardillado le hace agachar la cabeza automáticamente en algunos sitios mientras se mueve. Coge una hoja, sumerge la pluma en el tintero y empieza a escribir. Y ahí escribe, bueno, y ahí termina el capítulo 1. Comentarios. Yo tengo los míos. Aquí tenemos unas mujeres enfermas que dejan de ser mujeres. Y una enfermera que también lo es. Deja de serlo. Es decir, lo que no hay cabida, tanto en estas enfermas en ese hospital, como en la misma enfermera, es su misma condición de ser mujer. ¿Por qué? Lo que no se puede hacer es ser mujer. Una mujer que deseara, eso es. Y cuando desean, las encierran. Hola, Juan Camilo García. ¿Estás por ahí? Uy, buenas noches, profe, ¿cómo le va? Bien, Juan Camilo. A ver. No sé qué quieras comentar o decir de esto. Pues vale, profe, pues digamos de lo que yo entendí y relacioné del video, digamos es que se da como una configuración, se da como una especie de configuración de acuerdo, digamos, como al pensamiento y cómo se va reestructurando, pues, como el pensamiento, digamos, en la mujer. Es lo que me dio a entender este video, profe. Y digamos, como los tiempos, pues, han evolucionado también. Sí, ¿cómo evolucionaron? A ver. Pues, digamos, profe, yo siento y percibí que, digamos, a las mujeres como que se les han quitado como más los derechos y eso.
y pues digamos el pensamiento pues ya digamos ha restringido un poco. Y eso es evolución, ¿no? Que no entendí esa parte. Sí, profe, como más o menos digamos como han cambiado los tiempos y digamos también se han restringido ciertas cosas. Es lo que yo entendí del video, no sé si usted me podría corregir, profe. No, que en una época determinada las encierran, en otras las quemaban, y la pregunta sería, ¿cómo harán en esta época? Siglo XXI. Esa es la pregunta, pero bueno. Sí, Melena. Profe, pues ahora las matan, o sea, los feminicidios y todo este tema no es algo que haya en sí evolucionado. Entonces estaba pensando en eso y lo que tú decías, que no se puede ser mujer, una mujer que desea. Entonces pues hay que exterminarla, o sea, hay que censurarla, hay que callarla, estigmatizarla. Entonces, eso. A mí, este primer capítulo, yo no me he leído toda la novela, ¿eh? Apenas me leí. Es que este libro lo compré hoy. Lo compré hoy. No sé, de esas cosas que se me había olvidado comprarlo y me leí el primer capítulo. Me da la sensación de que aquí, como en la Edad Media, las brujas, como en la época antigua, me da la sensación que está prohibido ese lugar. Ese lugar de lo femenino, representado en las mujeres, no se puede ser, no se puede desear, no se puede mostrar, no se puede ser sensual, no se puede hablar, no se puede decir. Hay que hacer lo posible por negarlo. Como ya no se pueden quemar, o no se pueden tildar de brujas, entonces vamos a tacharlas de locas. ¿Mm? Y mire, por ejemplo, la enfermera, disculpa, Delina, y con eso termino. La enfermera representa el lugar de la normalidad. ¿Y cómo es ser normal para una mujer en esa época? ¿Cómo vive esta mujer? seguía las normas que le indicaban, pero Sí. entendía un poco con lo que tú decías, lo que leías al inicio, que ya era como un puente, ¿no? Entre, pues, como los médicos y las mujeres. Esta mujer es normal. ¿Pero qué es normal? Una mujer que parece que no desea. Y como ausente de deseo, sí. Sí. Sí, yo cuando la leía, una mujer que vive en una habitación, que el máximo lujo es la estufa es una calefacción. Me imagino para las épocas de frío. Ese es el máximo lujo. Que tiene dos vestidos, que son los mismos dos vestidos para salir, para hacer su uniforme. Me imagino que cuando tienen unos días de permiso, tiene dos vestidos hace 20 años, dice ahí en la novela. ¿Mm? Sí, alguien que ni siquiera, sí, se los pone para salir, pero, porque no puede andar desnuda, pero sí, pero no hay nada ahí como que para llamar la atención. Todo sobrio, todo, nada, todo fuera que no desentone en la normalidad. Como muy oscuro, ¿no? Muy Sí, sombrío. todo sombrío y oscuro. Y esa es la única manera de pasar desapercibida y que no te tilden de loca ni que te encierren en un sitio como esos. Sí, yo iba a decir, por ejemplo, lo de las mujeres en Afganistán y todo esto que pues finalmente ¡Claro! son así. Tienen que vestirse de un color, todas tapadas, más o menos, claro. Ahí no están hablando de eso, pero sí están hablando de otro tipo de como si tienen que uniformarse, más o menos. Así es. Y están Profe, súper censuradas. ¿puedo decir algo? ¡Claro! Sí. Yo también, o sea, cuando usted hablaba de la enfermera, me imaginaba a alguien también como al lado de la religión, porque también las personas que están como al lado de la religión son las que no son como mal vistas, por decirlo así. Y una persona como muy como, Yo eh, más que religioso la veo como una persona conservado, tradicional, conservado. No sé, todavía no he leído esa parte, no sé si era religioso o no, esa parte de la novela. Pero la veo como una persona así, como muy normal. Tradicional, conservadora, bien puestecita.
Mira que dice ahí que ya no se involucra ni con los pacientes, no le apasiona nada, no hay pasión, no hay nada. Es decir, cumple su trabajo y chao. El capítulo termina con que ella escribe una carta a su hermana. Dice, querida hermana, dice, así termina. Son una página y media. Y es curioso cómo termina el capítulo. Porque le escribe, mira, la voy a leer. Son un par de minutos. Dice, coge una hoja, sumerge la pluma en el tintero y empieza a escribir. París, 3 de marzo de 1885. Yo, de puro curioso, quise buscar, yo me acordaba que Freud había estudiado en París con Charcot y busqué la fecha exacta de que Freud se fue a estudiar con Charcot a París. Y fue 6 meses después, es decir, en octubre de 1885 es que Freud iba allá. Es decir, estamos hablando del mismo año. El dato curioso, no sé si Freud aparece acá. No sé si lo menciona en esta novela. Pero es el mismo año que Freud se va a estudiar con Charcot a París. Pero bueno, dice, París, 3 de marzo de 1885. Querida hermana, hace días que no te escribo, pero espero que no me lo tengas en cuenta. Esta semana las enfermas han estado especialmente agitadas. Basta con que una tenga un ataque para que las demás la imiten. El final de invierno suele tener ese efecto en ellas. El cielo plomizo sobre nuestras cabezas durante meses. El dormitorio helado, que las estufas no consiguen calentar lo suficiente. Y por supuesto, las dolencias invernales. Todo afecta muy negativamente a su ánimo, como puedes imaginar. Por suerte, hoy hemos visto los primeros rayos de sol de la estación. Es unido el baile de media cuaresma que se celebra dentro de 2 semanas. Sí, tan pronto. Debería bastar para calmarlas. De hecho, no trataremos mucho en sacar los disfraces del año pasado. Eso mejorará un poco su humor y de paso el de las enfermeras. Hoy el doctor Charcot ha celebrado otra sesión pública con la joven Luis una vez más. La pobre ya se imagina teniendo un tanto éxito como Agustín. Debería recordarle que Agustín estaba tan contenta por su éxito que acabó huyendo del hospital y vestida de hombre para colmo. Fue una ingrata con lo que nos esforzamos todos por cuidarla, especialmente el doctor Charcot. Una loca lo es de por vida, siempre te lo digo. Pero la sesión ha ido bien. Charcot y Bambisky han podido recrear un buen ataque. El público estaba satisfecho. El anfiteatro se ha llenado, como todos los viernes. El doctor Charcot se merece su éxito. No me atrevo ni a imaginar los descubrimientos que aún le quedan por hacer. Como siempre, eso me lleva a pensar en mí, una jovencita auvernesa, hija de un simple médico rural que ha acabado trabajando junto al neurólogo más importante de París. Te confieso que la idea me llena de corazón, de orgullo y humildad. Se acerca el día de tu cumpleaños. Procuro no pensar en ello, porque me pone muy triste. Todavía hoy sí. Debo de parecerte tonta, pero los años transcurridos no han servido de nada. Me faltará toda la vida. Debo irme a dormir, mi dulce Blandín. Te estrecho dentro de los brazos y te beso con amor. Tu hermana, que no te olvida, estés donde estés. Genevieve vuelve a leer la carta, la dobra y la mete en un sobre, en cuya esquina superior derecha escribe 3 de marzo de 1885. Se levanta y abre las puertas del armario. Bajo los vestidos que hay colgados descansan varias cajas rectangulares. Genevieve coge la de arriba dentro de un centenar de sobres, con una fecha en la esquina superior derecha, como el que tiene en la mano. Pasa el índice bajo la fecha de la carta que encabeza la fila, 20 de febrero de 1885, y coloca la nueva adelante. Vuelve a ponerle la tapa en la caja que deja encima de las otras y cierra otra vez las puertas del armario. Que así termina el capítulo 1. Bueno, ¿qué muestra aquí? ¿Qué pasa con esta enfermera? Escribe una carta a una hermana. ¿Sí? Le dice cosas que pasaron en el día, en la semana. ¿Sí? ¿Y qué pasa? La escribe, la guarda y parece que ninguna de esas cartas llegan a su destino. Tiene una colección de cartas a su hermana. ¿Quién sabe? No he leído la novela, pero de entrada parece que no las envía. Es decir, tenemos una mujer que además de sobria, de conservadora, donde no parece que no hay pasión, no hay deseo, parece que tampoco, ni siquiera los vínculos se establecen, ni siquiera por medio de cartas con una hermana. Bueno,
Comentarios para ir finalizando hoy sobre todo esto. Laura Janet Mora. Hola, Laura. Hola, profe. A ver, comentarios para ir ya finalizando hoy, Laura. No, profe, pues muchos. Ah, bueno, piensa por uno, por lo menos. No, bueno, pensaba en lo que decían anteriormente, cuando preguntabas que cuál era la diferencia en hoy en día, y yo creo que la diferencia no es sino el nombre, o sea, le cambia el nombre, digamos, antes era histérica, loca, bruja, hoy en día hay tantas organizaciones de mujeres feministas a las que les llaman feminazis, o no sé, el otro día recordaba que una compañera de aquí en México decía que les decían las tóxicas, algo así. Entonces, creo que no es que haya cambiado como este rechazo a las mujeres, porque nos clasifican como menos importantes, sino que se les cambia el nombre, se cambia el nombre por otro. Bueno, sí, y bueno, más allá que cambien los nombres, entonces, ¿qué es lo que se...? A ver, más allá que pongan el nombre que quieran, ¿qué es en sí lo que se quiere señalar con todos esos nombres? La debilidad de la mujer. ¿Será? O al contrario, no, sí, no es la debilidad, es la fuerza de la mujer. Acuérdate del tráiler. We are strongs. Yo creo que hay algo en la condición femenina, más allá de las mujeres incluso, que es muy fuerte y que es subversivo, más bien. Que este es el objetivo de este curso, mostrarlo. Y por eso son señaladas, excluidas, negadas y perseguidas y otras cosas más. Profe, y otra cosa es, por ejemplo, la enfermera es también víctima porque es una mujer que es reprimida, que está alabando, digamos así, a otra persona que es un hombre, que es el médico, pero es una mujer que finalmente es igual a las enfermas. Ella cumple su papel tal cual. Ella sabe que si colabora, si es una buena enfermera, si le sirve al doctor Charcot, no le va a pasar nada. ¿Sí? Ya simplemente ella le sirve al doctor Charcot y ella cree que con eso ese es el lugar de su condición, de servirle al doctor Charcot para que él descubra y los grandes avances de la medicina. Y con ese es su lugar ya. Ponerse a cuestionar eso la convertiría en una loca, ¿no? Sí. Entonces mejor no. Además que ya se ha dado cuenta cuál es el lugar de las mujeres que hacen eso. Terminan internadas. Entonces mejor ya no meterse en eso. Y seguir. Es más, creo que lo dice al principio de la novela. Te va a ir bien si haces caso. Ya. Simplemente. Y creo que el trailer también lo muestra. Si le haces caso al papá Charcot, te va a ir bien ya. No tienes más nada que decir o hacer. ¿Mm? Te va a ir bien si haces caso a ese poder, a esa autoridad. Es que es como querer enfrascar en que se siga la norma, ¿no? La regla, lo establecido, como lo que hablábamos ahorita hace un momento, y es tenernos controladas de cierta manera. Pero a mí me causa una duda, yo creo que me perdí un poquito ahorita en la parte de lo último que leyó, profe, y es en el tema de las cartas, porque si ella finalmente nunca las envía, o sea, no sé, lo pienso como si fuera una manera de ella desahogarse, como de canalizar todo eso que ella está viviendo en el momento. No,
No sé qué es, pero porque no he leído la novela, pero me imagino que eso lo va a explicar. Pero ya de entrada, sin saber, es como si ni siquiera, sí, es una manera de canalizar, uno puede pensarlo, describir una supuesta hermana, que no sé si es cierto que es un hermano o no, no sé. Hasta puede ser algo imaginario, no sé, no sé nada. Tengo que leer la novela completa. Pero de entrada, más allá que si no sé, de entrada pareciera que esa vía, como tú dices, de escape o de canalizar, ni siquiera la puede llevar a cabo. Tiene que ser algo oculto, además que esconde las cartas. Exacto. ¿Qué pasaría si encontraran esas cartas de ellas? Pues sin leer como, sin saber qué sigue más allá de la novela y de pronto que nos cuente, ¿no? Pero digo, ¿qué pasaría si le descubrieran esas cartas a ella? Terminaría encerrada también, de otro lado. Pareciera. ¿Qué es lo que Y quiere decir? aparte que me voy otra vez como un poquito al tráiler de la película y es como el hecho de que encerraran a las mujeres no excluye a ninguna clase social, o me equivoco, porque según lo que yo vi, pues era como, o sea, a la mujer que llevan, o sea, pues la muestran en tremenda casa, Sí. y uno dice, acá no hay un tema socioeconómico que pueda excluir a la mujer, acá Es toda aquella que se saliera a la norma, siendo rica o pobre. Así. Que esto es lo importante. Toda aquella que se atreviera a salirse de la norma. Andrés Felipe Lancheros, hola. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, le escuchamos. Nada, quiero como retomar un poquitico lo que, sí, como recordar y retomar ahorita lo que estaban diciendo es como lo de la histeria pero en la parte de los hombres y lo que hablaban sobre la parálisis en la mitad del cuerpo de la cara, porque yo personalmente lo viví y algo muy parecido a lo que estaban hablando, por un tema que me dijeron que sufro de migraña crónica y toda la cosa. Y es que por temas de estrés y toda la cosa, a mí también se me paralizó como media parte de la cara y del cuerpo en un tiempo. Bueno, fue hace como 2 años. Y todo, la sintomatología y bueno, todo el diagnóstico que dieron fue eso, lo que estaban diciendo, lo del tema del estrés y que decía que es como una somatización que se tiene. Sí, Andrés, se te apagó, se te cerró el micrófono. ¿Ya acá? Ya, ahora sí, ya. Y no sé en qué, porque creo que sigue hablando. Que hay una somatización ahí se cortó. Ah, ok, sí, era como una somatización en donde estaba como, sí, uno somatizaba y digamos que terminaba Otra vez se te apagó el micrófono. ya ahí, yo no sé Ya, por qué se me está apagando si no estoy escuchando nada. Bueno, el caso es que no tenía como una razón o un origen identificable. Entonces me recordaba mucho lo de lo que decía sobre la histeria sobre los hombres, porque pues independientemente se cataloga solo como para las mujeres, pero yo digamos que esa parte con el estrés que dicen que como que no tiene algún origen que sea viable o que sea adecuado, pues yo también lo viví en esa parte y me causa curiosidad porque yo lo viví en esa parte. Se conocía en el DSM-4, no sé en el 5, como trastorno somatomorfo. O sea, era el otro que se me había olvidado hablar. Ya me acordé. Trastornos conversivos, trastornos histrónicos a personalidad y trastornos somatomorfos. También todas esas tres entidades, si uno las agrupa, hacía el gran cuadro de histeria del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entonces me causó curiosidad porque sí, o sea, se cataloga solo como para las mujeres, pero pues creo que también los hombres lo hemos podido sentir. Y también para retomar y como que para responder, creo, respondiéndome yo y pensando y haciendo un tipo de análisis de introspección y de viendo el contexto de hoy en día, cuando decía que en el pasado o en la Edad Media se reunía para ver a las mujeres o a las brujas quemarse y después en el siglo XIX, casi XX, ver a las mujeres danzar y bailar porque estaban locas y hoy en día yo lo veo como mirándolo tal cual, uno cómo se reúne en este momento a ver a las mujeres sobresalir, en qué escenario. Entonces yo lo veía como, lo vemos en qué escenario, en el modelaje o en los reinados en donde como que estigmatizan o catalogan a las mujeres, en donde ellas tienen que seguir como un cierto de regímenes
para sobresalir, por decirlo así. Pero cómo las cataloga, cómo se han catalogado simplemente como las mujeres que están ahí no tienen como tipo de cerebro. Siempre están ahí porque tienen cuerpo, porque son sexualmente atractivas, porque se están siendo llamativas. Por eso entonces yo lo veo como traspasándolo al contexto actual de cómo se está viendo, entonces cómo se veía en la Edad Media, cómo se vio en el siglo XIX y cómo se está viendo hoy en día. Bueno, pues antes de pandemia, antes de poder ver esos tipos de escenarios o de situaciones. No, esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que eso no ha cambiado, se ha transformado y se sigue persiguiendo, negando ese lugar. El lugar más que de la mujer es de la condición femenina. Eso es. Esa es mi hipótesis y por eso este curso. Entonces, gracias Andrés. Para ir terminando, Adriana, mira si en ese se puede conseguir, en ese link, se puede descargar el artículo. Dame un favor. Debe ser que el DOI, no sé, lo copié mal o quién sabe qué. A veces eso se bloquea. Entonces, ese es el artículo de la próxima semana. Ni una menos, las lenguas locas del grito colectivo a la marea global. Para los estudiantes de la cooperativa, yo la otra semana no pude hacerlo porque tengo problemas con la rúbrica. La estoy cambiando, me hicieron cambiar. Entonces no he podido como que ponerles la segunda escrito. Déjenme que ya mañana soluciono eso. Y ya la otra semana les pongo el segundo escrito ya. Tómese su tiempo, tranquilo. No, es que hoy tuve 3 horas solamente con el curso de los miércoles, solamente para cambiar eso. Porque parece que me había equivocado. Yo soy esas cosas de la universidad, de esos procesos. Y mañana sigo con este curso. A ver si ya lo habilito con las rúbricas que me dijeron que tenía que hacerlas, que son las maneras de evaluarlos a ustedes. Bueno, entonces, no sé qué más. Ya vamos, creo que cerrando ahí por hoy. Y no sé más qué quieran decir, comentar sobre esto. Y nos vemos la próxima semana con ese texto que parece que ahora sí se puede abrir. Gracias, Adriana, por tratarlo de descargar. Ya, si no se hubiera quedado así, yo lo conseguí, solamente copié el nombre y lo busqué y lo conseguí por otro lado. Bueno, comentarios para ir finalizando hoy, no sé, y ya nos vamos. Ya en estos 4 o 5 minutos que faltan de clase. Comentarios. Profe, yo nomás para decirle que si necesita ver la película en Amazon, yo le puedo prestar la cuenta y a los compañeros también. Bueno, yo voy a tratar de buscarla si no, bueno, te digo. Porque muchas veces se consiguen por ahí los links. Aunque esta es nueva, no sé. Como es nueva, no sé qué. Porque parece que se estrenó hace poco, hace unos días. El 17. Sí, hace 13 días. Pero bueno, vamos a ver si San Google me ayuda y la conseguimos por otro lado. De Amazon. No he querido hacer esa cuenta. No, me da pereza tener varias cuentas. Ya con Netflix tengo suficiente. Pero bueno. ¿Algo más ya para irnos a despedir hoy? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Comentar ya para finalizar? Y nos vemos la próxima semana. ¿No hay más comentarios? Bueno, No, si no hay más. el texto me gustó mucho. No. Después de ver la película queda uno ahí como, como con ganas de verla. Se ve interesante. Y la novela, ya tengo acá, se ve también muy interesante. Yo la quería conseguir. Dije, la voy a conseguir. Y ya la conseguí. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana y otro jueves. Así que, chao. Gracias, profe. Bueno, Chao, profe, que estés bien. chao, igual. Gracias por Chao, unirme a la profe, que clase, esté qué bien. pena contigo. Es que imagínate que Eli no me está dejando ingresar. ¿Por qué? Si es el mismo Es link que siempre. cuando ingreso como tal al chat de la clase, me sale que ya no soy participante de la reunión, algo así. Entonces, gracias. Que Bueno, descanses, profe. chao.